Debemos estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos hoy y en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, le vamos a honrar con nuestra atención, le vamos a honrar con nuestro oído presto y atento, porque de seguro algo quiere hablarnos. Amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Téngalo abierto ahí en Hebreos, capítulo 10. Ahí está. Hebreos 10. No es ninguna indirecta, hermana Paulina, no sé. Hebreos capítulo 10. Mis hermanos, nosotros estamos hablando, antes de que podamos orar y leer el versículo que vamos a utilizar hoy día, estamos hablando de qué significa ser miembro de la iglesia local. Lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario, de tal forma que la idea esté instalada en nuestros corazones. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? O, en otras palabras, ¿cuáles son las implicancias o las implicaciones relacionadas con ser miembros de una iglesia local? Ese es el tema que nos convoca durante estas 5 jornadas. Ahora nosotros tenemos, como lo hemos dicho en las ocasiones anteriores, una hoja de ruta, una carta Gantt, que nos va a llevar de la mano por cada uno de los puntos de esta serie, con la finalidad de que no nos desordenemos, con la finalidad de que lleguemos de principio a fin juntos. ¿Cuántos han estado en las 2 predicaciones anteriores aquí, presencial? Levanten su mano. Perfecto. ¿Cuántos han estado en las plenarias también? Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude y que el que no ha podido estar en las plenarias se inserte, y el que no ha podido estar en las predicaciones, es mucho mejor escucharlo en vivo que grabado. Se enfría cuando pasa para el otro lado. Eso es así. Aquí están los 5 temas que estamos desarrollando. El primero, que vimos el 9 de marzo, estuvo centrado en el llamado de Dios a ser miembro de una iglesia local. El segundo, el día 16 de marzo, la responsabilidad de la iglesia local con respecto a sus miembros. Y hoy día, domingo 23 de marzo, vamos a hablar de la responsabilidad de los miembros con respecto a la iglesia local, parte 1, la saga. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ahí, esto es lo que vimos esa vez en el número 1, luego pasamos al 2, lo que desarrollamos en el 2, y ahora nos corresponde entonces la número 3, que es la responsabilidad de los miembros con respecto a la iglesia local, parte 1. Vamos a desarrollar solo una idea en el día de hoy, y pedimos al Señor que nos ayude para que esa idea quede grabada a fuego en nuestros corazones. Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante, dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este momento. Hemos podido cerrar nuestros ojos, hemos podido levantar nuestras manos, hemos podido abrir nuestra boca para expresarte todo el
conocimiento, todo el amor, toda la pasión que hay en nuestros corazones por ti, producto de tu obra redentora en nuestro favor. Señor, recibe la gloria, recibe el honor. Señor, y en esta hora te pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones. Nuestro oído está atento, nuestro corazón está presto para recibir el consejo de tu palabra. Oramos e imploramos con temor y temblor, con reverencia, que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo se haga fuerte en medio de nuestras debilidades y que nos dé la gracia para poder explicarnos, darnos a entender, y también la gracia para poder comprender lo que tú quieres ministrarnos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la primera idea que nosotros vamos a desarrollar con respecto a mi responsabilidad como miembro de la iglesia local es esta: asistir fielmente a los cultos de adoración, a no ser o a menos que una causa justificada me lo impida. Este es el foco de la predicación de hoy día. ¿Cuál es mi primera responsabilidad como miembro de una iglesia local? Asistir fielmente a los cultos de adoración, a no ser que una causa justificada me lo impida. El autor del libro de Hebreos, mis hermanos, en este capítulo, en el capítulo 10 que nosotros acabamos de leer, específicamente en el versículo 25, ¿qué dice? ¿Qué nos exhorta? Nos exhorta a no dejar de congregarnos, ¿sí o no? Esa palabra dejar, ese concepto dejar, mis hermanos, está ligado con la idea de lealtad. Ese concepto dejar que se usa en Hebreos capítulo 10, versículo 25, es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:10 para referirse a Demas, cuando dice: Demas me ha desamparado. La Nueva Versión Internacional dice: Demas me ha dejado. En otras palabras, Demas ha sido desleal. Demas me ha dejado. Esa es la misma palabra también que ocupa el autor de Hebreos en el capítulo 13, unos capítulos más adelante, en el versículo 5, citando a Josué 1:5, cuando Dios le dice a Josué: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, nuestro Dios es un Dios leal, leal a su pacto, es un Dios leal a sus promesas. Él nunca abandona a los suyos. Y lo que el autor de Hebreos está diciendo en el versículo 5, en el versículo 25 del capítulo 10, es que nosotros aprendamos de esa lealtad y seamos también leales a Dios, leales a sus ordenanzas, leales a sus preceptos, y que manifestemos esa lealtad como, en un sentido práctico, dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos. ¿Se entiende? No dejen de congregarse. A modo de contexto, mis hermanos, con respecto al libro de Hebreos, esta carta fue escrita a un grupo de hebreos que habían participado del judaísmo y que habían abrazado la fe en Cristo con todo su corazón. Hoy día, por lo tanto, no eran parte del judaísmo, sino que hoy día estos hermanos a los que se les escribe esta carta son parte de la familia del Señor. Pero estos hermanos están siendo maltratados, estos hermanos están siendo perseguidos, estos hermanos están siendo hostigados, están siendo hasta cierto punto presionados a regresar al judaísmo. Es por esa razón que el autor de Hebreos afirma el corazón de estos hermanos a través del desarrollo de uno de los temas preponderantes del libro, que tiene que ver con, y les habla específicamente con, o de la superioridad de Cristo, y les muestra en los primeros capítulos cómo Cristo es superior a los ángeles, cómo Cristo es superior a Moisés, cómo Cristo es superior al sacerdocio arónico, cómo Cristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y les dice entre líneas a los hermanos de manera implícita que sería totalmente absurdo que una vez que han conocido la verdad,
que han abrazado la verdad en la persona y obra de Jesucristo, volver atrás a lo que antes era sombra y figura de lo que hoy día es una realidad frente a sus ojos, que es Cristo. Y les invita que por más presión, que por más hostigamiento que estén sufriendo, que por más padecimiento que estén siendo objeto por parte de los judíos, a volver atrás, que sigan adelante, que no se rindan. Y les afirma el corazón con estas ideas. Pero también les afirma el corazón a los hermanos desarrollando otro gran tema de la carta, que tiene que ver con la perseverancia en medio de la persecución, con la perseverancia en medio de las dificultades, con la perseverancia en medio de las adversidades que ellos están viviendo en ese momento en particular. Por eso les dice en el versículo 23 que acabamos de leer: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, el escritor de Hebreos les dice: amados, manténganse aferrados a la fe. No importa lo que pase, porque Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, aguanten. Hermanos, resistan. Hermanos, no claudiquen ante la presión. Hermanos, sigan adelante. No se muevan de esta nueva vida que han recibido en Cristo. Y una de las implicancias prácticas de mantenerse firme, sin fluctuar con respecto a su fe y su esperanza, como dice el versículo 23, es lo que dice en el 25. Estar presente cuando los hermanos se reúnan como iglesia, cada semana, cada día del Señor, en otras palabras, cada domingo, mis hermanos. ¿Con el fin de qué? De que se puedan considerar unos a otros. ¿Con el fin de qué? De que puedan estimularse al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, ausentarse regularmente de las reuniones de la iglesia sin una causa justificada, o venir a la iglesia por una mera costumbre religiosa, es mucho más serio de lo que algunos muchas veces parecen percibir. En Hechos capítulo 2, mis hermanos, encontramos un registro histórico sagrado de los primeros años de la vida de la iglesia. Cuando Pedro predica después de Pentecostés, 3.000 personas son añadidas por el Señor a la iglesia. Y la pregunta es: ¿qué hacía esa gente que Dios había añadido a la iglesia? ¿Cuál era su forma de vivir? ¿Cuál era su forma de desarrollarse? El versículo 46 del capítulo 2 del libro de Hechos nos dice que ellos perseveraban. Y la pregunta es: ¿perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Ahora, ¿qué significa perseverar? Perseverar, mis hermanos, significa persistir en algo. Perseverar significa insistir en algo. En el sentido más estricto de la palabra, significa adherirse con fuerza a algo. En otras palabras, estar fuertemente pegado a algo. En otras palabras, mis hermanos, los hermanos de la iglesia del primer siglo tenían vida de cuerpo. Los hermanos de la iglesia se reunían. Los hermanos de la iglesia estaban juntos. Los hermanos de la iglesia del primer siglo se congregaban. A nosotros nos gusta mucho ver los resultados que hay con respecto a la iglesia del primer siglo. Pero muchas veces obviamos las prácticas que tenían estos hermanos y cómo Dios se glorificaba en medio de las prácticas que estos hermanos tenían. Ellos perseveraban, se reunían, tenían vida de cuerpo, estaban juntos, se congregaban. Hermanos, los hermanos de la iglesia del primer siglo adoptaron los mismos patrones de oración que tenía el judaísmo. Es decir, tenían ciertos horarios en los que se reunían a orar. En Hechos capítulo 3 vemos a Pedro sanando un cojo. La pregunta es: ¿dónde iba Pedro cuando se encuentra con ese cojo? Hechos capítulo 3 dice que iba a orar a la hora de la oración y los hermanos se reunían. Los hermanos de la iglesia del primer siglo estaban adheridos a esa práctica, estaban comprometidos con esa práctica, perseveraban juntos en oración. Pero no solo eso, sino que también perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Para ese entonces, mis hermanos, los apóstoles no habían escrito ningún libro del Nuevo Testamento.
La instrucción que los apóstoles daban a las personas era de manera oral en ese entonces. Por lo tanto, cuando se habla de perseverar en la doctrina de los apóstoles, se está hablando de las enseñanzas que los apóstoles hacían de manera oral a los hermanos cuando se reunían. Cuando se reunían. Comencemos a atar todo esto, mis hermanos, por el punto A. Asistir fielmente a los cultos. En otras palabras, los hermanos de la iglesia del primer siglo estaban fuertemente comprometidos con las reuniones, con los cultos, con su asistencia, porque ahí podían escuchar las enseñanzas de los apóstoles compartidas de manera oral. Les cito esto, mis hermanos, Hechos 2, para mostrarles lo importante que es para un miembro de una iglesia asistir a su iglesia local. Les cito esto para poder mostrarles, mis hermanos, lo beneficioso que es para una persona congregarse en su iglesia local. Les cito esto para mostrarles, mis hermanos, que la prioridad que establecieron los hermanos de la iglesia del primer siglo fue justamente perseverar con fuerza en esto y estar juntos escuchando la palabra y estar juntos en el partimiento del pan, la Santa Cena, estar juntos en la comunión unos con otros y estar juntos en los tiempos de oración. ¿Se va entendiendo, no es cierto? Por lo tanto, mis hermanos, lo que se espera de cada uno de los miembros de una iglesia local y en particular de esta iglesia local es su fiel asistencia a los cultos de adoración, a menos que exista una causa justificada para ello. Eso es lo que se espera. Pero mire, mi hermano, como dice Jeremías, que nuestro corazón es engañoso y que el diablo, dice Juan 8, que es padre de toda mentira. Entonces, cuando nosotros decimos a menos que exista una causa justificada, en esos momentos el diablo en nuestro corazón muchas veces se van a asociar para decirnos a nuestra mente de que muchas veces de las que faltamos al culto de adoración son causas justificadas. Por lo tanto, te puedes quedar tranquilo. Ahora quiero que ampliemos un poquito esto, mi hermano. Cuando estamos diciendo a menos de una causa justificada, estamos diciendo que nuestro Dios es un Dios razonable. Estamos diciendo que nuestro Dios es un Dios que entiende a sus criaturas, a sus hijos. Un ejemplo de eso es que si una hermana acaba de dar a luz, ella no puede venir al culto, mis hermanos, es lógico, está recién parida, es la palabra correcta, y necesita los días de descanso para poder recuperarse y luego comenzar a hacer sus cosas. Por lo tanto, para ella, venir al culto no es un acto de desobediencia. No venir al culto no es un acto de desobediencia. Dios entiende esa razón porque Dios es un Dios razonable. Otro ejemplo, si mi hijo se enferma y si lo saco y empeora más producto de mi negligencia, es una causa justificable. Dios entiende esas situaciones. Tenemos hermanos en nuestra congregación que producto de sus trabajos no pueden estar aquí. Por lo tanto, hay domingos en que están y hay domingos en que no están. Es una causa justificable. Tienen un contrato que cumplir y tienen obligaciones que llevar adelante. Oramos para que en algún momento Dios le pueda dar la posibilidad de poder tener los días domingos exclusivamente para Él, porque ese es el día del Señor. Oramos para que los que tengan que elegir una carrera no elijan por la plata, sino que elijan pensando, Señor, yo voy a estudiar algo que no importa si soy millonario o no, no importa si tengo un Lamborghini o no, lo importante es que yo quiero una profesión, mi Señor, que me deje el fin de semana y especialmente el día domingo, que es tu día, para estar donde me conviene estar, que es en tu casa. Otro ejemplo, tenemos a nuestra hermana Isabel y nuestro hermano Juan que no están hoy día. No están hoy día porque ayer enterraron a su hermana. Es una causa razonable. Dios entiende las causas razonables. Pero tenemos que decir, mis hermanos, y tenemos que confesar que muchas veces cuando nosotros faltamos a un culto, faltamos por causas que no son razonables.
no encontré los zapatos que me combinan con el vestido, entonces no puedo ir. ¿Cómo voy a andar así antes muerta? Qué sencilla. ¿Cómo es la otra? ¿Me salió bien o mal? Pastor, cuando venía para acá justo llegaron unos familiares y no los veía hace tiempo, entonces tuve que quedarme con ellos y recibirlos. Hermano, ¿qué pensarían ustedes si el próximo domingo me toca predicar y yo no llego? Porque me llegaron familiares que no había visto hace tiempo, entonces tuve que recibirlos. Ustedes me dirían, pero usted tiene una responsabilidad, pues predicar. Sí, yo tengo la responsabilidad de predicar y tú tienes la responsabilidad, según Hebreos, de estar aquí y no dejar de congregarte. Tenemos la misma responsabilidad. Ahora, si la visita llega en un horario que yo me voy al culto y no avisó su llegada, tienen dos opciones. O se vienen conmigo al culto, o se van a dar una vuelta al centro, me esperan hasta las 2:30 cuando yo llegue y se hacen presentes y los podré atender. Porque ellos no son los que manejan tu agenda, ellos no son los que manejan mi agenda. Mi agenda está determinada y dentro de las prioridades de mi agenda es congregarme, ahí donde el Señor me quiere los días domingo en su casa, con mis hermanos, para bendecirme, para edificarme. Hermano, al único que espero sin día y sin hora y que puede llegar a la hora que quiere es a Cristo, a nadie más. Todos los demás avisan su llegada para ver si los podemos recibir. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que asumir que muchas veces que no asistimos no son por causas razonables. Hermanos, los miembros no deben ausentarse a los cultos de la iglesia. Es una falta ausentarse de los cultos de la iglesia. Cuando no hay una causa razonable, eso es desobediencia. El Señor es el que dice, no dejen de congregarse. No soy yo el que está poniendo esto sobre la mesa por antojo propio. Esto es algo que el Señor quiere y demanda de su pueblo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Podríamos decir por mala costumbre, que no se congregan. Hermanos, no nos acostumbremos a ponerles excusas al Señor. Muchas veces lo que van a tener que hacer conmigo cuando sean miembros de la congregación algunos es solamente avisarme, ponerme al tanto. A mí no se me pide permiso, puedo o no puedo, yo no doy permiso a la gente. Pero mucha gente me llama y me avisa, ¿sabe qué? Voy fuera de la región y detrás de esa llamada hay una señal de sujeción, detrás de esa llamada hay una señal de respeto a la autoridad, hay una consideración con respecto a la persona a la cual están llamando. Porque muchas veces incluso falto a la congregación y no le doy cuenta a nadie. Hasta hoy, mis hermanos, esto es pasable. Incluso hasta ahora es pasable. Pero el día que terminemos la serie y usted decida hacerse miembro oficialmente de esta iglesia, eso no va a ser pasable por alto. Así como tenemos responsabilidades del liderazgo con respecto a usted también tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es asistir a los cultos de adoración. Si usted es miembro o va a ser miembro de esta iglesia local, nosotros esperamos que usted asista a los cultos y a toda instancia preparada para su formación y fortalecimiento espiritual, como la oración, los varones, las damas, el discipulado, los jóvenes, la escuela bíblica. Cuando se cita esas instancias, mis hermanos, no son invitaciones, como algunos hasta el día de hoy las perciben. Están invitando. Si quiero vengo. Y es más, si quiero vengo y tampoco le digo a nadie por qué no fui. No son invitaciones, son convocatorias. El viernes hubo un hermoso momento de hermanas y yo les aseguro que el Señor visitó esa reunión y las que estuvieron fueron bendecidas y edificadas, pero vino cerca del 50%, el otro 50% que dice a lo mejor ser miembro de la iglesia donde estaba. ¿Se justificaron o no? Son prácticas que tenemos que ir mejorando. Todos aquellos que son miembros de la iglesia local o en algún momento van a aspirar a ser miembros de la iglesia local, tienen que asumir de que Dios les convoca a estar los días domingos donde Él ha decidido juntarse y convocar a su pueblo para estar con ellos.
Hermanos, aunque basta con Hebreos 10:24 para cumplir con este mandato divino, permítanme desarrollar una razón por la cual es buenísimo congregarnos. Como decíamos en la plenaria, esto no puede hacerse por obligación, no puede hacerse por ley, no puede hacerse porque si no voy, me van a llamar al orden, porque soy miembro, me van a llamar al orden. Van a decir, oiga, usted tiene que congregarse. Yo no voy a congregarme por el miedo al llamado al orden, no voy a congregarme por la obligación, yo me congrego por amor a mi Señor. Yo me congrego porque Él me convoca a esa reunión y yo no voy a dejar plantado a la persona que perdonó mis pecados. Lo hacemos por amor y no por obligación ni por ley. La razón que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Tomen nota de esto, mis hermanos, me bendijo mucho. Es en el culto donde Dios manifiesta su gloria, es en el culto donde Dios manifiesta su presencia de una forma muy especial. Tomen nota de eso. Es en el culto donde Dios manifiesta, hace visible su presencia de una manera muy especial. Cuando en las Escrituras se habla o se hace referencia a la presencia de Dios, se habla o se hace referencia en dos sentidos distintos, pero que se relacionan entre sí. Por un lado, cuando se habla de la presencia de Dios, las Escrituras nos enseñan que Dios es omnisciente y es omnipresente. ¿Qué significa eso? ¿Que sea omnipresente? Que está en todo lugar y al mismo tiempo. ¿Sí o no? La Escritura nos hace referencia con respecto a su presencia, que Él está en todo lugar y al mismo tiempo. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 139:7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esa presencia en el griego es cara. Por lo tanto, ¿a dónde huiré de tu cara? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mis estrados, he aquí, allí tú estás. Dios está en todo lugar y al mismo momento, su presencia, ¿no es cierto? En Jeremías 23, Jeremías dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, entre escondrijos, que yo no lo pueda ver? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías estaba diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios está en todo lugar y al mismo tiempo. ¿Se entiende? Pero por otro lado, cuando la Escritura también habla de su presencia, nos enseña que Dios manifiesta su presencia en ocasiones de una forma muy especial y muy particular en algunos lugares y bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, en Génesis 3:8 dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Mi pregunta es, ¿el Señor estaba en el huerto y dejó de estar en otros lugares? No, su presencia estaba en todo lugar, pero Él decidió manifestar su gloria de manera muy especial y muy particular en ese momento, cuando ellos lo percibieron como caminando en medio del huerto. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, hermanos, esa presencia especial se manifiesta de una forma más gloriosa, más especial, cuando el pueblo de Dios se reúne como pueblo para rendirle tributo y para rendirle adoración. Miren lo que pasa en Éxodo 19. En Éxodo 19 el pueblo de Israel se congrega para recibir la ley de Dios. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, lo hizo en medio de manifestaciones tremendas. El pueblo pudo percibir, lo dice Éxodo 19, que el monte humeaba, lo pudo ver que la tierra tembló,
que el monte se llenó de fuego, el pueblo comenzó a oír sonidos de bocina que se hacían cada vez más estruendosos. ¿Por qué Dios se le aparece al pueblo de Israel con tantas manifestaciones extraordinarias? En Éxodo 20, versículo 20 está la respuesta. Moisés dijo: no temáis, le dijo al pueblo, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Hermanos, ellos debían entender, ellos debían aprender como pueblo que la presencia de Dios estaba allí y por lo tanto debían adorarle con temor reverente. Y para infundir ese temor reverente en medio del pueblo es que Dios desciende sobre ellos con tantas manifestaciones extraordinarias como las que acabamos de nombrar anteriormente. Más adelante en la historia de Israel, Dios volvió a repetir lo mismo. Cuando se terminó de construir el tabernáculo, se nos dice en Éxodo 40 que una nube cubrió tanto el tabernáculo que ni siquiera Moisés podía entrar en él, porque la nube estaba sobre el tabernáculo y la gloria de Jehová lo había llenado. Una manifestación especial de su gloria. Lo mismo pasó cuando Salomón inauguró el templo. Dice en Primera de Reyes 8 que la nube cubrió la entrada del templo a tal punto que nadie podía entrar allí. Se va entendiendo en ambos casos, la presencia de Dios se manifestó de una forma gloriosa, particular y muy especial. Sin embargo, quiero que guardemos esto en el corazón. Sin embargo, no siempre su presencia gloriosa habría de manifestarse de ese modo en particular. Pero no por eso no habría de ser menos real y poderosa. Miren lo que pasa en Éxodo 20, 24, y aquí se va cerrando el cuadro. En Éxodo 20, 24 dice lo siguiente: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Pongan atención a esto. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, voy a descender y voy a bendecir a esas personas. ¿Se entiende? Por eso el salmista dice en el Salmo 26, 8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. David está diciendo en el Salmo 26, Señor, yo he amado tu casa. ¿Y cuál es la casa del Señor? Donde Él hace habitar su gloria. Lo mismo pasa en el Salmo 84, del versículo 1 al 4. Mire lo que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. En este salmo, mis hermanos, David nombra las moradas, nombra los atrios del Señor, nombra sus altares, nombra su casa. ¿Qué le lleva a David, mis hermanos, decir al final de este mismo Salmo 84? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar o vivir en las moradas de maldad. ¿Saben por qué David dice esto, mis hermanos? Porque él entendió la promesa de Éxodo 20, 24. En donde Dios dijo: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ese lugar y los bendeciré. Por eso el valor de estar en su casa, por eso el valor de estar en los atrios,
Porque él sabía por la palabra del Señor esa tremenda promesa que había sobre aquellos que habitan en su casa, donde el lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Miren, mis amados, con esto se va cerrando el cuadro. Dios prometió en el antiguo pacto que su presencia habría de manifestarse de manera muy especial donde quiera que hiciera habitar la memoria de su nombre. Estoy citando Éxodo 20:24, en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto Cristo hizo la misma promesa en Mateo 18. De los versículos 15 al 22 de Mateo 18, nosotros sabemos por el contexto que el Señor está hablando de la iglesia reunida como tal, que está hablando por el contexto ahí de la iglesia local. Y antes del versículo 20 está diciendo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solos. Si no te oye, ve con 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es en este contexto, mis hermanos, de la iglesia reunida como tal, de la iglesia local reunida como tal, en donde el Señor dice esto que viene a continuación. En ese contexto. Porque en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta de la relación de Éxodo 20 con Mateo 18? En Éxodo 20 Dios prometió que donde Él pusiera la memoria de su nombre, Él iba a descender de una forma especial, gloriosa, y que iba a bendecir a esas personas. Porque Él había puesto la memoria de su nombre en ese lugar. Ahora, en el contexto de la iglesia local, mis hermanos, el Señor prometió que en ese contexto de la iglesia local, en donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él habría de estar en medio de ellos. Hermanos, Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Lo podemos asegurar por la fe. Dios está aquí. Él dijo que estaría cuando su pueblo se reuniera para adorar su nombre. Yo voy a estar en medio de ellos. ¿Te diste cuenta lo glorioso, mi hermano, que es venir a los cultos? Tú no vienes a los cultos para nada. Tú vienes a encontrarte con el que rescató tu vida. Tú vienes a encontrarte con el que te salvó. Tú vienes a encontrarte con el que te perdonó. Tú no vienes por miedo a que te reten. Tú no vienes por una liturgia religiosa. Tú no vienes por costumbre ni por tradición. Tú vienes a encontrarte cara a cara con aquel que rescató tu vida, con aquel que te tomó cuando estabas muertos en delitos y pecados y te dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué glorioso es congregarse! ¡Qué tremendo es congregarse! Dios está en medio de la reunión de los santos. Dios está ahí. En el antiguo pacto Dios dijo: donde quiera que yo hiciera habitar la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Por eso David tanto: prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu casa que habitar afuera. Por eso el versículo que citabas tú al comienzo también en el momento de oración: porque tanto deseo por su casa. Porque David entendió el Éxodo 20. Dios se manifiesta de una manera muy especial, muy particular y muy gloriosa, donde Él ha decidido hacer memoria de su nombre en Éxodo. Pero acá nosotros ahora en el Nuevo Testamento, Cristo ratifica lo mismo que Dios dijo en Éxodo 20. Cuando mi iglesia se reúne, porque ese versículo está en el contexto de la iglesia local. Investiguen sobre él y lo vemos en la plenaria. Hay muchos que ocupan ese versículo para decir: yo no necesito una iglesia, no necesito iglesia local, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está en medio. Hermano, ese versículo está descontextualizado como lo estás diciendo. No es correcto como lo estás diciendo, porque ese versículo está en el contexto de la iglesia local, los santos reunidos, los miembros de la iglesia reunidos. Es en esos lugares donde Dios se va a mover y manifestar de una manera especial. Dios está afuera, sí. Dios está en tu trabajo, sí. Dios está mientras estás cocinando, sí. Pero Él ha decidido manifestarse de una manera muy especial, muy particular, donde se reúnen sus hijos para adorarle. Por eso les hacía la aclaración hace un rato, ¿se acuerdan? Cuando la Biblia se refiere a su presencia está en todo lugar,
Pero hay otros momentos en donde su presencia decide hacerse evidente de una forma muy especial. Y te nombré algunos ejemplos. Y este es un momento especial cuando su pueblo se reúne. Este es el momento especial. Por eso venir al culto no es lo mismo que no venir al culto. Por eso alguien que falta al culto muy fácilmente se debilita en la fe. Pero ocupan estos versículos para decir, pero si Dios está en todos lados, yo puedo orar solo, leer solo. Hermano, te vas a secar. Tienes que congregarte. No es porque yo lo estoy diciendo, es porque Él lo está mandando. Es una desobediencia no congregarse. En el Nuevo Pacto Jesús dijo en el contexto de la iglesia local, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Hermanos, la iglesia local congregada en el Nuevo Pacto, hermanos, mira esto. La iglesia local congregada en el Nuevo Pacto es la casa de Dios. La iglesia congregada en el Nuevo Pacto es la casa de Dios. ¿Estás entendiendo eso? Es el lugar donde Dios ha decidido habitar y poner la memoria de su nombre. Es el lugar donde Él ha decidido moverse y manifestarse de una manera especial y particular. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, mira lo que le decía. Hablando de la iglesia congregada como iglesia local, le dice esto. Te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo un poco sepas cómo debes conducirte. La pregunta es ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, yo quiero ir a verte, no sé si va a ser pronto, pero si no es pronto, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, Timoteo, debes cuidar de los asuntos concernientes a la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, el lugar donde Dios prometió que la memoria de su nombre habría de habitar. Así que, hermanos míos, aunque no veamos el monte humeando, aunque no veamos la tierra temblando, aunque no veamos el monte lleno de fuego, aunque no escuchemos las bocinas incrementando su sonido, podemos decir completamente seguros por la fe de que la gloriosa presencia de Dios, que la hermosa presencia de Dios, que la restauradora presencia de Dios, que la invaluable presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. Él lo prometió y Él no miente. Él es fiel. Dios está aquí ahora. Gloria a su nombre, que Él está aquí. Y se manifiesta de una forma especial cuando la iglesia se reúne como iglesia para adorarle. Hermano, ¿por qué crees tú que cuando llegas acá te vas bendecido, fortalecido, te vas con paz? Porque aquí en este lugar su presencia especial sana, porque en este lugar su presencia especial fortalece, en este lugar su presencia especial libera, en este lugar su presencia especial perdona, renueva, guía, fortalece. Él se mueve en medio de su iglesia. Hermano, cuando Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, vio 7 candelabros de oro que representan a las iglesias. Y en medio de esos candelabros, moviéndose en medio de ellos, vio a uno semejante al Hijo del Hombre. No sé si lo entiendes. Cristo se mueve en medio de su iglesia local cuando ésta se reúne en su nombre. Dios se mueve en medio de esa iglesia local cuando ellos se reúnen en su nombre. Y empieza a tomar esta palabra y aplicarla a cada uno de los corazones. Hace una obra tremenda y gloriosa. Que un mismo versículo comienza a ministrar a uno y a otro en particular. ¿Quién hace eso? Es Dios en medio de su iglesia, manifestándose de una forma especial.
No es algo antojadizo que vengan a la iglesia para que tengamos un número más, vengan a la iglesia para que tengamos multitudes. No, mis hermanos, no es algo antojadizo. Es porque Dios ha decidido en ese contexto manifestar su gloriosa presencia de una manera muy particular y muy especial. Por eso nos acercamos con temor reverente a este lugar. Porque Dios está aquí. Al igual como está afuera, pero aquí Él ha decidido manifestarse de una forma particular y muy especial. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Eso para todos aquellos que justifican de que yo no necesito una iglesia. Yo solito puedo, leo, oro, me junto con otro hermano que es un hermano también, no sé de dónde. Y ahí está Dios en medio de nosotros. Hermanos, claro que está la presencia de Dios ahí, pero no habitando de una manera especial, como Él prometió en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, o como Él prometió en Mateo 18, con respecto a la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Pacto. ¿Se entiende? Aleluya, gloria al Señor. Dios está aquí, hermano, no sé qué pasa, Dios está aquí. Hermano, nosotros venimos a la iglesia a encontrarnos con Él como pueblo. Venimos a la iglesia a encontrarnos con Él y darle gracias por su misericordia y su fidelidad. Venimos a la iglesia a encontrarnos con Él porque fuimos convocados por Él para adorarle, para engrandecer su nombre. Venimos a la iglesia para oír su voz. Mi hermano, ¿quién nos convoca a esta reunión? ¿A quién se le ocurrió crear estas reuniones? ¿A quién se le ocurrió establecer el día domingo como el día del Señor? ¿A quién se le ocurrió en Génesis decir que descansen y que tengan un día para mí? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A mí? Ni en el mejor de mis momentos, mis hermanos. No soy yo el que los convoca a ustedes el domingo. Aunque por más esfuerzo que trato de hacer, hermanos, vengan por favor, vengan por favor. Hermanos, en el Antiguo Testamento la gente anhelaba entrar a la presencia de Dios, pero eso estaba reservado para un hombre una vez al año y en un momento muy particular. Y hoy día que la presencia de Dios está disponible para todos, hay que andarlos invitando a que vengan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que cómo puede ser que personas que han sido redimidas del pecado para tener comunión con Él, descuiden la asistencia al culto que Dios ha planificado para encontrarse con su pueblo de manera especial? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser o cómo es posible que una persona que dice ser salva, que dice tener comunión con Dios, descuide, desobedezca, no asistir a la iglesia, al lugar donde Dios ha planificado para encontrarse con su pueblo y bendecirles de una manera especial? ¿Cómo es posible? Hermano, la próxima vez le hablo a los que están acá y los que están en la cámara atrás, ahí. No sé si me han apagado o no, pero también en algún momento tal vez la curiosidad los va a llegar a ver completo esto. La próxima vez que faltes a un culto, asegúrate de tener una buena excusa para haber faltado a la cita que Dios programó. Tuve la primera reunión de apoderados la semana pasada. Faltaron 5 apoderados. 4 se justificaron. Los cité para el lunes. ¿Ya? Porque no se trata de, ahí está el chiquillo en marzo, lo vengo a buscar en diciembre. El perfil del apoderado dice que tiene que estar cuando lo citan. Pero hay uno que no justificó, mi hermano. Estoy esperando que llegue esa reunión. Yo le voy a decir, la reunión la tuvimos el miércoles. Y yo le mandé un correo el miércoles anterior. La reunión comenzó a las 7 de la tarde. Y yo le mandé el correo a las 7:02. Por lo tanto, le di una semana para que usted se organizara y viniera a reunión. Y usted no vino a la reunión y han pasado miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes y no me ha justificado. No haga más eso, porque es una falta de respeto. Es como que yo lo hubiese invitado a cenar y usted me dejó con la comida ahí. ¿Estamos de acuerdo?
Debe decirme sí, si no, lo sigo haciendo bolsa. Listo. Dios le bendiga. No falte más. Y si va a faltar, justifique. Y aparte, en el correo decía, si no puede ir usted, que vaya el suplente. Y si no está el suplente, que vaya alguien adulto que tome nota y le entregue la información. Por lo tanto, le di todas las vías para que esté. Y usted no estuvo. No cometa más esa falta de respeto. ¿Por qué después me va a demandar a mí que haga cosas como profe jefe? Me va a decir, oh, el profe jefe no salva a nadie. Y él es el primero. Hermano, si hacemos eso afuera, asegúrate, cuando vayas a faltar, de tener una muy buena excusa para darle a la persona que te citó a esta reunión, que no soy yo. Por eso yo les dije, a mí me informan solamente, pero las excusas se las dan a él. Me informan solamente, ¿por qué? Porque alguien va a preguntar por ti, o a lo mejor estáis pasando el mal momento para que oremos por ti. Como me avisó el hermano Juan en la mañana, pastor, no voy a ir, estamos haciendo trámites, estamos con mi esposa, por favor, informe a la congregación. Consideración. Tiene más años que yo, pero me considera. Considerándome a mí, está honrando al Señor, y Dios lo va a bendecir por eso. Dios honra al que le honra, y también Él se ha puesto bajo esta cobertura también. Tenemos mucho que aprender. El Salmo 27:4 dice, David diciendo, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Hermano, ¿cuál es esa cosa que Él le ha demandado al Señor? Señor, yo te pido una cosa y voy a buscar eso que te demando. ¿Qué es esa cosa? Salmo 27:4. ¿Qué es esa cosa? Que esté yo en la casa de Jehová. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No solamente cuando sea joven, no solamente cuando tengo un drama y quiera buscar ayuda para el drama. Toda mi vida. Para contemplar la hermosura, para contemplar tu hermosura y para inquirir en su templo. Mis hermanos, hay algo que tenemos que empezar a valorar y llegó el momento. Que congregarme no es una opción. No es si yo quiero. Así como tener y ser parte de una iglesia local no es una opción para aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, tampoco el congregarse es una opción. Yo veo si voy, no me siento muy bien, amanecí crespo hoy día, no voy. Hermano, es Dios el que te citó, no yo. Por lo tanto, es a Él a quien le vamos a dar la excusa. Hermano, no congregarte es desobediencia. Es desobediencia. ¿Qué tan importante hay que hacer el día que Dios ha separado para que tú estés con Él y para que lo dediques a Él? Es que voy a servir al Señor el domingo. Hermano, sírvelo de lunes a sábado. O sírvelo después del culto. Porque a la hora del culto se te ocurrió servirlo. Porque dentro de ti está ese germen de desobediencia y no querer sujetarte a nadie. ¿No será eso? Quiero hacer las cosas a mi manera. No me sujeto a nadie, solo a Él. Qué engaño del diablo más grande. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana.